primera y segunda mitad. Por su parte, los jugadores del Acero, equipo este de tercera división, se defendieron bien y con ganas, destacando su delantero Olivares, al que vemos ahora en jugada personal. El brasileño Tony, una de las atracciones de la noche, demostró buenas maneras y algunos remates peligrosos, aunque no pudo conseguir ninguna diana. Sin embargo, gracias a su actuación llegó el primer tanto de la noche, obra de Fernando. Otro Fernando, en este caso el jugador local, pudo conseguir el empate en esta jugada, pero el poste se encargó de evitarlo. A partir de ahí el dominio fue total por parte valencianista, con buenas oportunidades para aumentar su ventaja. Tony será el rematador de ese saque de esquina votado por Zurdi. Poco antes del descanso, Fernando estableció el 0-2, de esta manera, a pase de Eloy. Ya en la segunda mitad, Víctor Espárrago dio entrada a un once totalmente distinto que en la primera, entre los que se encontraba otro de los debutantes valencianistas, Tomás, y también algunos jugadores del Mestalla. Pronto llegaría el 0-3, con un gol de Fenoy, que disparó desde fuera del área, sorprendiendo al guardameta local. Olivares fue sin duda uno de los jugadores más destacados por el cuadro local. Ahí le vemos en jugada personal, que terminó en las manos de Sempere. El 0-4 lo estableció Tomás, con un disparo flojo que se coló por la derecha del guardameta. Fenoy consiguió el quinto de la noche, tras una pared con su compañero Cusar. Fenoy también sería el autor del último tanto valencianista, en jugada personal. Se interna, llega hasta casi la línea de fondo y desde allí consiguió marcar. El tanto del honor para los locales llegó por mediación de Dani en vaselina sobre la salida de Sempere. En definitiva, fue este el típico encuentro de pretemporada que dejó en las arcas del club saguntino más de 1 millón de pesetas y permitió ver en acción a las nuevas adquisiciones valencianistas.